Las alfa secretan glucagón. Las beta, casi 60%, van a secretar la insulina. Vamos a ir marcando eso. Entonces, vamos a analizar la insulina y sus efectos metabólicos. Vamos a admitir todavía unos cuantos más, por eso estoy aquí medio distraído metiéndolos todavía estos otros rezagados. Ahora sí. Básicamente, ¿qué es lo que hace la insulina? Vamos a esquematizar aquí para que ustedes puedan entender ya cuando les toque leer del libro. Vamos a esquematizar aquí un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo. Y acá vamos a poner, esta es la insulina, en su páncreas. Y acá vamos a poner el glucagón. El glucagón. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace la insulina y el glucagón? Cuando ingresa a la sangre la glucosa, y entiéndase que glucosa es la mayor parte de los alimentos que comen, ¿no? Si comes mote, yuca, fruta, todo eso ingresa como glucosa. ¿Ya? Casi todo lo que comes, pues, ¿no? ¿Qué más comes? Arroz es glucosa, pan es glucosa, api, glucosa, verdurita, glucosa. ¿Ya? Porque no es grasa ni es proteína, todo eso es glucosa. Por lo tanto, la glucosa empezará a subir en sangre. Ya la glucosa está subiendo porque estás comiendo todo lo que vos comes, casi es glucosa. Disfrazado, ¿no?, de otros nombres, pero es glucosa. Hasta tu api que estás tomando ahorita es glucosa. O sea, el maíz con lo que hacen el api es glucosa. Cuando va subiendo la glucosa en sangre, eso es lo que estimula estos niveles elevados de glucosa. Es lo que va a estimular para que el páncreas mande insulina. Y hace que esa insulina, mejor dicho, hace que esa glucosa que estaba ya en niveles aumentados en sangre pueda, vamos a hacernos un campito más aquí en la pizarra, pueda ingresar a la célula. Entonces, gracias a la insulina que manda el páncreas, esta glucosa, que vamos a poner glucosa, la G de glucosa, puede ingresar a la célula para poder ser utilizada por la célula. Y lo contrario, cuando los niveles de glucosa, voy a hacer otro esquemita entonces aquí. Cuando la glucosa ya se entró a la célula, entonces la glucosa ya disminuye y está en niveles muy bajos porque lo está usando el organismo. Entonces, en ese caso, cuando los niveles ya están aquí abajo, ahí recién entra el glucagón, que habíamos puesto aquí. Y este glucagón activa para que se extraiga glucosa de, aquí vamos a dibujar,
de los depósitos, hígado y músculo. Entonces, de estos dos depósitos, hígado, músculo, es que el glucagón hace que la glucosa que ya estaba en niveles inferiores vuelva otra vez a subir. Siempre y cuando no te hubieras alimentado, ¿no? Porque si estás comiendo, pues la glucosa va a seguir nomás subiendo permanentemente. Pero cuando no comes, como en el caso de la noche, en la noche como no comes, tu última cena te dan pues ¿a qué hora? A la hora de clase, ¿no? Es tu última API, y ya después de eso hasta mañana no pruebas nada, hasta que los gallos empiecen a cantar ahí a la puerta de tu cama. Entonces, toda la noche tu cerebro pues sigue trabajando, tu corazón también, tu respiración también. Y es la glucosa que necesitan esas células para trabajar. Peor si te estás soñando. Y peor, por eso es inteligente y te soñas a colores, más gasto, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde va a sacar la energía? De esto, el glucagón hace que el hígado saque sus reservas de glucosa, el músculo saque sus reservas de glucosa, y las reservas se llaman glucógeno. Es la forma de guardar la glucosa, se llama glucógeno. Glucógeno. En esa forma se guarda en el hígado o en el músculo sobre todo. Y el hígado lo que hace también es lo que habíamos dicho con el chancho, neoglucogénesis. Neoglucogénesis, o sea, fabrica glucosa a partir de grasas y proteínas. Y de esa forma, cuando no estás comiendo, porque si estuvieras comiendo, no, pues la glucosa no va a descender, ¿no es cierto? Si estás comiendo y seguís comiendo y seguís comiendo y seguís comiendo, siempre va a estar tu glucosa aumentada y siempre la insulina va a estar trabajando para tratar de disminuir esa glucosa. Por eso es que esas personas a la larga pueden volverse diabéticos porque su insulina su páncreas se cansa de estar todo el tiempo trabajando para disminuir la glucosa. Eso es lo que hay que tomar conciencia de que si todo el tiempo estás comiendo glucosa, como en el caso de ustedes, ¿no? Despiertan API, más tardecito mote, más tardecito ya choclo, después el agua y después, ¿qué cosa? Pipoca y después, ¿qué? Refresco de canela con azúcar. Después otra vez API en la tarde, con pan, todo el tiempo pan. Y hay un Red Bull que consumen ustedes porque se llama, que es así de maíz molido con azúcar. ¿Qué se llama? ¿La chicha? ¿El No, pomor? no, eso, pito. Ese como su Red Bull, pues se les da energía, ¿no es cierto? Pito, igual sigue siendo glucosa. Entonces, si todo el tiempo están consumiendo glucosa, hay la posibilidad de que el páncreas se cansa, ¿no? La insulina se agota y por eso se pueden volver diabéticos con la edad y sobre todo cuando se engordan. Básicamente, ese es el concepto que ustedes tienen que grabarse. Esto que hemos explicado ahorita está resumiendo lo que van a leer a continuación en el libro. Cuando consumen muchos hidratos de carbono en exceso, lo que hemos dicho, se deposita como glucógeno. ¿Dónde? Hígado y músculos. O sea, todo lo que les he explicado lo van a ver acá. Solo que lo que es importante que ustedes entiendan y que no saben los otros médicos, nadie más sabe y ustedes lo van a saber ahora. Bueno, los que llevan conmigo saben esto. ¿Por qué las gordas, toditas las peladas estas, pues ya están, ¿no ves? Ya están entrando en una época en la cual empiezan ya a engordarse? Y estas gordas, entre ellas cuando charlan,
¿Vos qué estás haciendo? Estoy haciendo la dieta y cada una tiene su dieta diferente, ¿no? Yo la dieta de la sandía, vos no, yo de la manzana, y vos yo de la manzana pero de la verde, y vos yo de la uva, y vos así, ¿no? Cada una tiene su dieta de la piña y del choclo, y cada gorda tiene su tema y según ellas le funciona, ¿no? O sea, y a mí me funciona, y a mí sí, pero al comienzo. Y así cada gorda, pero vos las ves y siguen gordas, pues no, o sea, ¿qué quiere decir que no funciona nada? ¿Y por qué no funciona? Y eso es lo que quiero explicarles, que los médicos burros nunca han entendido, y las gordas tampoco, de que no sirven esas dietas que haces con glucosa. O sea, tu dieta de la piña es glucosa, pues tu dieta de la sandía, tu dieta de la manzana es glucosa. Y la glucosa, el exceso de estos hidratos de carbono, que no pueden hacerse glucógeno, porque el glucógeno del músculo guarda hasta cierta cantidad, o el hígado también. Lo que no puede almacenarse como glucógeno se convierte en grasa. Por eso la gorda no sirven las dietas que hacen con fruta. Se convierte en grasa y se va a tu panzota, un tejido adiposo. Eso es lo que no entienden los médicos. Pero el médico burro te dice, no, coma fruta, mucha fruta, eso es sano. Y peor y mejor todavía si le pones miel, ¿no es cierto? Para tu mamá también la miel es mucha cosa. Y si tiene unas gotas de limón, ya mejor todavía, eso es agua bendita. No es así, ¿eh? Ese es un error que cometen los médicos por burro, porque no llevan pues vicio, no entenderán, no habrán leído, qué será. Pero es bueno que ustedes lo entiendan, de que tu exceso de glucosa, llámese esto, tu dieta de la manzana, de la sandía, de lo que sea, si tiene un excedente de carbohidratos, o sea, de la glucosa, como son las frutas, eso se convierte en grasa. Eso entiéndanlo, ¿ya? Se convierte en grasa. ¿Qué ocurre con las proteínas? La insulina tiene un efecto anabólico, ¿ya? Hace que los aminoácidos se conviertan en proteínas y además protege que no se degraden. Lo contrario de lo que hacían los corticoides. Si ustedes recuerdan, el corticoide bloqueaba la síntesis y el corticoide estimulaba la degradación. La insulina hace lo contrario. Y es importante que vayan grabando estos conceptos porque en el examen por eso se aplazan. La mitad de ustedes son repitentes y al año igual va a ser la otra mitad si acaso no entienden, porque aunque se lo anoten en su pierna, no sirve, porque yo les pregunto de razonamiento. Por eso se aplazan, porque en las otras materias ustedes pasan con 99 y 100, ¿no? No sacan 100 porque ustedes nomás no quieren, borran la última. Pero es porque los docentes burros no saben pues preguntar, ¿no es cierto? Te preguntan como para que te copies. Según él, te pregunta difícil, pero para vos pues no hay nada difícil si está tu libro. No, pero que nos hace que apuntemos ahí a nuestras manos. No importa, pues, pero tu mamá está ahí atrás con el libro leyéndotelo, tu papá también, tu hermanito también, toditos se agarran de un tema y de ahí te van dictando. Entonces, el docente burro no sabe que no puede hacer eso. Ya, según él te pregunta difícil, pero no hay difícil para vos que sos un experto en copia. Todo colegio ha pasado así, entonces ya no, pues no hay cómo. Pero en fisiología ocurre lo contrario. ¿Por qué? Porque les pregunto de razonamiento. Entonces, cuando hay razonamiento, no hay pues libro que valga, ¿no es cierto? Tu mamá va a estar ahí loca buscándote la respuesta, nunca la va a encontrar. Por eso es importante que escuches la explicación y aprendas según la explicación y complementes eso con el libro. ¿Ya? Y que vayan leyendo los temas que hemos ido avanzando, ¿no? La anterior semana ya hemos hecho corticoides y ustedes tendrían que ya estar con el concepto de que los glucocorticoides, ¿qué hacen con las proteínas? Bloquean la síntesis y además favorecen la degradación. En cambio, la insulina no, al revés. Estimula la síntesis de proteínas, por eso vamos a poner proteínas con su flechita para arriba, y inhibe
la degradación. Por eso es que la insulina es un coadyuvante, o sea, es su socio de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento no hace efecto si no existe insulina. ¿Por qué? Porque entre las dos pueden hacer el estímulo para que se sinteticen proteínas, y al sintetizarse proteínas es que la persona crece. El músculo crece porque aumenta las proteínas, los huesos crecen porque aumenta el depósito de proteínas. Y por eso es que la hormona del crecimiento hacen sinergismo, o sea, entre las dos son las que hacen su efecto. ¿Cómo se comprobó esto? Los diabéticos, niños que no tienen insulina, porque su páncreas nació así con error, y ya nacen diabéticos, esos se quedan pequeños, a pesar de que la hormona de crecimiento esté normal, igual se quedan pequeños. ¿Por qué? Por esto que estamos diciendo. Los efectos de la insulina son sinérgicos, es decir, le ayudan a la hormona de crecimiento a cumplir su efecto. Química y síntesis de la insulina, eso lo ven en bioquímica. Efecto de la insulina sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Lo que habíamos dicho, en cuanto aumenta tu alimentación rica en hidratos de carbono, como la que ustedes comen, ya hemos visto, ¿no es cierto? Todo en tu plato es carbohidrato. Si dibujamos aquí un plato, tu mamá, ¿qué le ponen al plato? Papas. Así las papotas. ¿Y qué son las papas? Carbohidratos. ¿Qué más te sirve tu mamá? Ensalada. Le gusta a tu mamá. Aquí están unas lechugotas, sí, con sus tomates. Le pican cebolla. Locoto, ¿verdad? Yahua comen siempre. ¿Y eso qué es? Es igual, pues, ¿no? Es tomate con locoto. ¿Eso qué es? Carbohidrato. Aquí le aumentamos, entonces, así, carbohidrato le aumentamos, el locoto que le echa todo. Y aquí esto es arroz. Harto arroz también. ¿Qué es el arroz? Carbohidrato. Y así como los chinos también, ¿no? Chinos burros que combinan, ¿qué cosa? Arroz con fideo, y que te van ahí a Bon Gusto, esos lugares montereños. Arroz con fideo te sirven los chinos. Entonces tu mamá igual se ha copiado y a vos te gusta harto, ya fideo más le pone. ¿Y qué es el fideo? Carbohidrato. Acá tenés tu pan, que es carbohidrato. Y aquí una cosita así, encimita, carne. ¿No ve? Entonces no quiere decir nada, pues no todo es carbohidrato, todo es glucosa. Y por eso es que cuando se come comidas ricas en carbohidratos, esa glucosa que va a la sangre va a inducir rápidamente la secreción de insulina. ¿Qué es lo que les había explicado? ¿Para qué? Para que la glucosa sea captada rápidamente por los tejidos del organismo. Sobre todo músculos, el exceso se va a tu grasa y el hígado a procesar esa glucosa. Por eso es que la insulina entonces es la que va a favorecer la captación, el metabolismo del músculo, ¿no? El músculo, para poder hacer su función, requiere de glucosa. Y hay un detalle interesante, de que la sabia naturaleza ha hecho que cuando hay ejercicio, el ejercicio moderado o intenso, el uso de la glucosa no necesita grandes cantidades de insulina. Por eso es que a los diabéticos, para no estar colocándose mucha insulina, se les receta ejercicio. Importante entonces que entiendan de que en el caso del ejercicio, la glucosa
no requerirá grandes cantidades de insulina para poder ingresar al músculo. Básicamente, en este ejemplo que les había puesto aquí arriba, donde estaba la síntesis del tema, esto, si son enemigos la insulina con el glucagón, entiendan que todo lo que haga subir la glucosa va a actuar la insulina. ¿Para qué? Para hacerla bajar. Y lo contrario, todo lo que haga bajar la glucosa, entonces va a actuar el glucagón. ¿Para qué? Para hacerla subir. Ese es el efecto que están haciendo constantemente la insulina y el glucagón. La insulina va a tratar de que la glucosa disminuya de la sangre y el glucagón va a tratar de que la glucosa aumente en la sangre. Entonces, todas las funciones o reacciones bioquímicas que existan, ustedes tienen que interpretarlas de esa forma. Si la reacción bioquímica hace que aumente la glucosa en sangre, entonces la insulina se va a oponer. ¿Ya? Va a disminuir las cosas que aumentan la glucosa. Y por el contrario, la insulina va a aumentar las acciones que disminuyen la glucosa. Lo contrario hará el glucagón. Entiéndanlo eso. De nuevo, si aquí está vaso sanguíneo. La insulina es su enemiga de don glucagón. Entonces, las reacciones que hagan que la glucosa, aquí vamos a ver glucosa, lo que aumente la glucosa, van a ver aquí acciones, y hay acciones que van a disminuir la glucosa, ¿ya? Reacciones bioquímicas o acciones o efectos que van a disminuir. ¿Cómo van a actuar la insulina y el glucagón frente a ese tipo de reacciones o efectos que aumenten la glucosa o que disminuyan la glucosa? Entonces, entendiendo que la insulina, si hay algo que aumenta la glucosa en sangre, la insulina, ¿qué va a hacer? Va a bloquear. Lo que aumenta, va a bloquear. No quiere la insulina que la glucosa se suba. Y las acciones que van a disminuir la glucosa, eso la insulina va a estimular. Y lo contrario, el glucagón, lo que haga aumentar la glucosa, y está en la rayita, ya no quiere pintar. Lo que haga aumentar la glucosa, el glucagón va a estimular. Muy bien. En cambio, lo que hace disminuir la glucosa, el glucagón va a bloquear. Depósito de glucógeno en el músculo. Hemos dicho, si después de la comida hay un transporte en abundancia de glucosa, la mayor parte se hace glucógeno muscular. Y eso se guarda. Pero no es indefinido. O sea, tiene un límite para guardarse. Porque si no, no te engordaría. El exceso, hemos dicho, cuando ya entra la glucosa en exceso, se vuelve glucógeno y el músculo guarda cierta cantidad, pero el excedente, ya explicamos arriba, se vuelve grasa.
Vamos a ver. La insulina, entonces, hemos dicho, todo lo que sirva para disminuir la glucosa de la sangre todo lo que sirva para disminuir la glucosa de la sangre va a ser favorecido por la insulina. O sea, eso es importante que ustedes aprendan a aprender. No les va a servir anotársela en la pierna. Tienen que aprender, ¿ya? Entonces, captación de la glucosa. ¿Qué quiere decir? Aquí vamos por el hígado. Vamos a dibujar aquí un hígado. Captación de la glucosa. ¿Qué quiere decir? Sacar la glucosa de sangre hacia el hígado. La insulina, ¿qué va a hacer? Va a facilitar. Facilita, claro, porque hemos dicho, todo lo que saque, disminuya la glucosa de la sangre, va a ser facilitado por la insulina. Aquí vamos a poner glucosa. Almacenamiento y uso de la glucosa por el hígado. Claro, si eso igual va a hacer que la glucosa se salga de la sangre, entonces la insulina va a facilitar. Y entonces hay una serie de acciones que sirven para hacer que la glucosa disminuya o que la glucosa aumente. Y aquí vamos a ir analizándolas. Por ejemplo, hay una enzima, la fosforilasa hepática, ¿qué hace? Hace que el glucógeno que estaba guardadito se vuelva glucosa. Entonces, si el glucógeno se vuelve glucosa, eso iría a la sangre. ¿Qué va a hacer la insulina? No quiere, por eso inactiva. Entonces, fíjense cómo es fácil si ustedes aprenden así con el concepto que les estoy enseñando. Porque si no van a tener que anotar en su pierna todito esto, no, la insulina inactiva, la fosforilasa, no, no tenés que aprender así, no te va a servir, te va a aplazar. Entonces, tenés que darte cuenta que si hay una función en la cual una enzima va a hacer que el glucógeno estaba guardadito aquí, el glucógeno es inactivo, es una glucosa de reserva en el músculo o en el hígado. Pero si esta enzima va a convertir al glucógeno en glucosa, la insulina va a inactivar. En cambio, el glucagón, ese sí hará que esta fosforilasa hepática aumente su efecto. Porque siempre son contrarios. Si la insulina inactiva, pero el glucagón, vamos a poner aquí su enemigo, glucagón, glucagón, vamos a poner aquí también. El glucagón va a ser lo contrario, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque va a querer que existan acciones para que suba la glucosa en sangre. Asimismo, otro efecto. Hay una enzima, esta glucosinasa, ¿qué hace? Hace que la glucosa de la sangre sea captada por el hígado. Entonces, si la glucosa de la sangre va a ser captada por el hígado y llevada hacia el hígado, entonces la insulina, pues eso le conviene, ¿no es cierto? Por eso es lo que aumenta esa captación. ¿Por qué? Porque le conviene cualquier cosa que saque la glucosa de la sangre, como hemos explicado arriba. Otro efecto. Hay enzimas que favorecen la formación de glucógeno. ¿Y qué es el glucógeno? Es glucosa guardadita. Entonces la insulina, claro que le conviene. ¿Por qué? Porque la va a sacar a la glucosa del vaso sanguíneo y la va a guardar, pero ya no va a estar en el vaso sanguíneo. Entonces la insulina por eso fomenta, estimula esa acción de las enzimas que ayudan a sintetizar glucógeno.
Esta es la enzima, la glucógeno sintetasa. ¿Ya? Pero si ustedes van analizando así, van a poder aprender correctamente en el hecho de que todas las acciones que permiten que la glucosa se salga y disminuya de la sangre van a ser estimuladas, fomentadas, aumentadas por la insulina. Entonces todo eso va a hacer que la glucosa se salga del vaso sanguíneo y se pueda guardar como glucógeno hepático. ¿Para qué? Para los momentos en los cuales no estás comiendo. Y este glucógeno, entonces el glucagón pueda hacer el efecto contrario para que recién vaya la glucosa a tus vasos sanguíneos que están sin glucosa. Entre las comidas, obviamente, cuando estás en ayunas, cuando no estás comiendo nada, cuando la glucemia empieza a descender hasta ir a cifras muy bajas, como les explicaba en mi cuadrito, van a ocurrir varios acontecimientos. El hígado va a volver entonces a liberar glucosa. Cuando baja la glucemia, ¿qué es lo primero que va a ocurrir? Reduce la secreción de insulina. Claro, si no hay glucosa en sangre, vamos a hacer aquí nuestro esquemita, un vaso sanguíneo. Si la glucosa está por aquí muy abajo, entonces no tiene por qué venir la insulina, pues la insulina solamente actúa cuando aumenta la glucosa. Entonces, lo primero que ocurre cuando no estás consumiendo glucosa, entiéndase por glucosa, todo lo que vos comes, tu api, tu papa, tu choclo, tu mote, todo, excepto la proteína y la grasa, pero que casi ustedes no comen. Todo lo que es glucosa, entonces, cuando no hay, va a reducir la secreción de insulina. ¿Por qué? Porque no va a ir en vano. La insulina solo va a ir cuando la glucosa suba. Eso grábense. Cuando la glucosa suba, recién la insulina va a ir a hacer su efecto. Pero si no hay glucosa, no estás comiendo eso. ¿Ya? O suponete que comas solamente carne y grasa. Entonces no hay para qué vaya la insulina, pues no. Pero no, pues ustedes siempre comen mezclado. Siempre tienen que comer con papa, con arroz y con ketchup, mayonesa y con todo lo que pillen ahí en la mesa que tenga colores. Todo eso le ponen. Difícil que ustedes coman carne pura con su grasa. No, siempre están mezclando con carbohidrato, o sea, con glucosa. Y cuando la glucosa sube, va la insulina. Pero cuando no hay glucosa, como hay un tipo de dietas cetogénicas que solamente consumen proteínas y grasas, en ese caso, entonces, no hay insulina circulando. Ahora bien, la falta de insulina no va a hacer que se vaya formando glucógeno, ¿ya? Va a evitar que se siga captando la glucosa de la sangre. Y esta falta de insulina, y subrayo, junto con el efecto del glucagón, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Ese glucagón va a estimular a la enzima para que al glucógeno lo vuelva glucosa. Y esta glucosa pueda ser enviada a la circulación para que aumenten los niveles de glucosa. Hasta y cuando esté muy alto, otra vez vendrá la insulina a hacer que el exceso de glucosa nuevamente ingrese a las células o se vaya al hígado como un depósito de glucógeno. Falta menos de un minuto, tu API ya está ahí esperando. Orinen, tomen su API y vuelven en unos minutos. Y traten de entrar todos al mismo tiempo para que no estemos perdiendo muchos minutos al readmitirlos. No demoren mucho, es unos cuantos minutos solamente lo que vamos a esperar los que vayan al baño. Como el baño de ustedes allá